Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe, buen día. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Ya aquí listos para iniciar, ¿verdad? Claro. Muy bien. Vamos entonces a checar en qué parte de la presentación de la unidad número 4 de instrumentos basados en la medición de energía radiante nos quedamos. Ya conocimos los componentes que van a tener estos equipos, ¿verdad? Que dijimos que son 5 que hay que memorizar de manera permanente, ¿no? Déjenme comparto la presentación. Y ya ustedes me dicen si nos quedamos aquí, ¿vale? ¿Sí esta parte? Vimos el espectro electromagnético, que dijimos que es una forma en la que podemos nosotros observar cuáles son las diferentes formas de energía que pueden presentarse o manifestarse en el universo y que están acomodadas con base a su longitud de onda y frecuencia, por lo tanto. Sí vimos esta parte, ¿no? Sí, profe. Sí, profesora. Ok. De hecho, nosotros mencionábamos que nuestra vista es capaz de detectar solamente la región del visible, por eso se hace una ampliación de esta parte. Ajá. Se hace como un acercamiento en donde podemos observar que el ser humano es capaz de observar o detectar las longitudes de onda que van desde los 400 hasta los 750 nanómetros aprox. De hecho, esto puede variar dependiendo de los autores. Hay quienes dicen que la región del visible va a abarcar desde los 380 a los 780 nanómetros, ¿vale? Para fines de conocimiento de los analizadores que vamos a estudiar nosotros, la región del ultravioleta de utilidad que se ha estado ocupando en los últimos años ha sido la región que va de los 180 a los 380 nanómetros, ¿vale? Sin embargo, esa región no es la exclusiva de la ultravioleta, todavía abarca otras longitudes de onda más cortas, pero repito, para fines de análisis de los equipos que vamos a nosotros a estudiar en esta unidad, vamos a considerar la región de la ultravioleta de utilidad de 180 a 380 nanómetros, sus longitudes de onda. Por otro lado, al lado de la derecha de la región visible tenemos el infrarrojo cercano, que va de los 780 a los 2500 nanómetros, y el IR medio, que va de los 2500 a los 50000 nanómetros. Sin embargo, todavía hay otra región del infrarrojo que se le conoce como el infrarrojo lejano, que esta región más que nada se ocupa para fines de investigación muy particulares. Entonces, a nivel comercial, más bien predominan los analizadores de tipo infrarrojo cercano e infrarrojo medio. Por eso nada más hasta este momento les coloco estas regiones que son de utilidad para fines de análisis espectrofotométricos, ¿vale? Muy bien, entonces, increíblemente nos habíamos manifestado que precisamente nosotros lo que conocemos como realidad no es una realidad absoluta, es una realidad relativa, porque realmente nosotros tenemos una idea del universo y una idea de nuestro entorno con base a la capacidad que tienen nuestros ojos de captar radiación visible. Más sin embargo, no es la única radiación que interactúa con nosotros en el planeta. Es muy probable que en algunos momentos interactuemos con radiación infrarroja e incluso radiación ultravioleta y no nos damos cuenta, ¿no? Si nosotros pudiéramos captar estas regiones adicionales a la visible, tendríamos otro modelo de la realidad. Lo que nosotros estamos observando en este momento es un modelo que nuestro cerebro construye con base a nuestras capacidades, que ya dijimos que están limitadas a solamente observar el mundo en la región del visible. Más sin embargo, no es la única radiación con la que estamos interactuando en este momento, ¿vale? Si nosotros tuviéramos otro superojo que pudiera captar otras regiones, pues tendríamos otro modelo de la realidad, ¿vale? Entonces esto resulta bastante increíble, a veces difícil de creer, pero eso es lo que sucede, ¿no? Muy bien, entonces nosotros para regiones de utilidad para los diferentes analizadores que ya estudiamos, o vamos a estudiar, perdón,
vamos a centrarnos en lo que es el rayos X, ultravioleta, visible e infrarrojo, ¿vale? Muy bien, entonces nosotros mencionábamos la vez pasada que lo poderoso de estas técnicas es que nos permiten realizar análisis de diferentes materiales, ya sea en fase gaseosa, líquida o sólida, en donde además los analitos pueden tener una naturaleza inorgánica, pueden ser orgánicos o pueden ser sustancias bioquímicas particulares para fines de investigación, ¿no? Los fotómetros, que son los espectroscopios que están diseñados con ciertas características para poderlos adaptar a los procesos, son de gran utilidad porque nos permiten no solamente monitorear, sino también controlar algunos procesos, realizando análisis en los materiales directamente, ya sea en productos intermedios o productos terminados, ¿no? Esos materiales, ya dijimos, pueden estar en una fase gaseosa, líquida y también pueden estar en fase sólida, ¿vale? Y estos instrumentos, por su simplicidad, robustez y facilidad de mantenimiento, los hace pues una tecnología bastante atractiva, ¿no? Para muchas aplicaciones. E incluso podemos hoy en día contar con fotómetros portátiles que vamos a poder llevar a cualquier sitio de la planta y realizar un análisis, ¿vale? Ya no son esos instrumentos voluminosos que encontrábamos solamente en un laboratorio, sino hoy en día ya podemos contar con tecnologías que se han adaptado a las necesidades y que nos permiten hacer una medición en campo, una medición que sería de tipo online o puede ser offline, dependiendo del instrumento, pero la ventaja que nos muestran es que básicamente las partes del instrumento no van a tener un contacto directo con nuestra muestra, ¿vale? Entonces, esos análisis son bastante, o esas características, perdón, son bastante deseables en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en donde voy a buscar no contaminar el material del proceso, ¿vale? Además, estos instrumentos cuentan con una muy buena sensibilidad, límites de detección muy bajitos, por el orden de incluso los micromoles, ahí lo estamos observando ustedes. Los intervalos de trabajo pueden abarcar un límite inferior hasta de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 7 micromoles por cada litro. Ajá. Además, nos brindan una selectividad de moderada a elevada, una exactitud y precisión razonables y un tiempo de respuesta relativamente corto, lo que es bastante deseable, sobre todo si vamos a hacer mediciones y implementaciones de sistemas de control a partir de estos análisis, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja que nos aportan estos instrumentos. Que sí van a ser caros, sí lo van a hacer, pero nos proporcionan muchas ventajas como las que acabamos de mencionar. Una medición sin contacto, límites de detección muy bajos del orden de las micras, ¿no? Hablando de microgramos, micromoles, ajá. Una buena selectividad de moderada incluso a elevada y una exactitud y precisión también razonables, pero sobre todo lo que vamos a buscar en muchas de las mediciones en procesos que se tenga un tiempo de respuesta corto, ¿no? Entonces, estos instrumentos también nos proporcionan esa ventaja, ¿no? Entonces, de ahí que sean bastante atractivos para muchas aplicaciones. Muy bien, entonces, si no mal recuerdo, la vez pasada les pedí que intentáramos memorizar los 5 componentes que vamos a encontrar en estos equipos. Dentro de estos 5, obviamente, por su naturaleza, al ser un análisis instrumental, en donde necesitamos la interacción del analito con alguna forma de energía, pues evidentemente requerimos una fuente estable de la emisión de la misma, ¿no? En este caso, vamos a estudiar ahorita más adelante qué fuentes vamos a encontrar en estos equipos, pero de cajón, ese es el primer componente que vamos a memorizar. La fuente de emisión de la energía radiante que nos proveerá de esas radiaciones que necesitamos para llevar a cabo el análisis, ¿vale? Por otro lado, el instrumento cuenta con una parte que se denomina un selector de longitud de onda, que nos va a permitir aislar una región muy limitada del espectro que acabamos de estudiar, que dijimos que abarca varias regiones. Entonces, un selector de longitud de onda me va a permitir hacer el análisis en una región muy específica del espectro electromagnético, ¿vale? Tenemos también lo que es una parte que va a contener a nuestra muestra, la va a estar alojando ya sea en forma estática o va a estar fluyendo por un canal que le vamos a denominar también probeta. Ajá.
Pero esta celda o recipiente o cubeta va a alojar a nuestra muestra o va a permitir que fluya por el instrumento para llevar a cabo ese análisis, ¿vale? Entonces, esa es una parte muy, muy importante que no deben de olvidar, la parte en donde está alojada nuestra muestra. Por otro lado, tenemos lo que es un detector de radiación que va a convertir la energía radiante en una señal medible. Normalmente lo vamos a convertir esa señal de energía en una variable eléctrica que podremos más adelante amplificar, podremos medir y en función de ella asociar con la radiación que ha interactuado con la muestra, ¿vale? Y finalmente tenemos la electrónica del instrumento, lo que nosotros conocemos como un sistema que procesará y leerá la señal y la visualizará en una escala medible, ya sea en una pantalla o en un medidor digital o en un registrador gráfico. Ajá. Entonces, esas van a ser las 5 componentes que vamos a identificar en los diferentes equipos, llámese analizadores de rayos X, de ultravioleta, de visible o de región infrarrojo. ¿Vale? Entonces, ¿ya tomaron nota de esta parte, chicos? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, de acuerdo al método que ocupa el instrumento, vamos a tener un arreglo o una orden respecto a estos elementos que conforman a los espectroscopios ópticos, ¿no? Ya dijimos nosotros anteriormente, me voy a regresar tantito, que los métodos que conforman a estos instrumentos pueden basarse de un método de emisión, uno de fluorescencia o bien uno de absorción, ¿vale? Entonces, dependiendo del análisis, vamos a tener ese orden. Vamos a comenzar con el más común, el que van a ver ustedes implementado en algún proceso. Son los métodos basados en los métodos de absorción, los espectroscopios de absorción, ¿vale? Entonces, como primer elemento vamos a encontrar una fuente. Ajá. Después de la fuente, cuando ustedes hablan en un equipo, trabajar en algún mantenimiento, en alguna revisión, inspección del equipo, van a encontrar primeramente su fuente. Luego, después de la fuente, inmediatamente van a encontrar un selector de longitud de onda, que puede ser un filtro, como los que se ocupan para las caretas para soldar. Ustedes seguramente en algún momento han aplicado alguna soldadura y les han pedido ocupar el equipo de protección, precisamente porque sabemos que durante el proceso puede emitirse radiación ultravioleta y esta radiación ultravioleta puede ser dañina para nuestra retina. Entonces, para proteger a nuestra vista, tenemos que ocupar esa careta, ¿no? Entonces, ese filtro impide que llegue directamente a los ojos la radiación ultravioleta, por eso se coloca ese filtro. Y entonces ese filtro es conocido como un selector de longitud de onda, ¿no? De igual manera, así como observan que tiene esa careta una placa de vidrio, con ciertas características que le permite impedir el paso de la luz ultravioleta, por ejemplo, vamos a tener otros vidrios, otros materiales que restringen ciertas longitudes de onda y precisamente dependiendo del análisis nosotros vamos a elegir un filtro para permitir longitudes de onda muy específicas que pasen por nuestra muestra y se lleve a cabo ese análisis, ¿no? Las otras longitudes de onda que no son de interés quedarán retenidas y no interactuarán directamente con nuestra. ¿Vale? Por eso después del selector de longitud de onda vamos a encontrar nuestra muestra que puede estar alojada, ya dijimos, en una cubeta o también denominada celda. Hagan de cuenta que como si fuera un tubo de ensayo, ajá, mucho más pequeñito. Ahí vamos a tener alojada nuestra muestra. Tiene que estar constituido ese celda o cubeta o tubito donde vamos a tener nuestra muestra. Tiene que ser de cuarzo normalmente. De cuarzo porque es un material transparente que permite que pase la radiación de un punto a otro, ¿no? Pero también puede ser elaboradas o construidas con materiales más resistentes para evitar que puedan ser dañadas o afectadas por un golpe o una caída, ¿no? Entonces, podemos encontrar ese tipo de celdas
o cubetas en donde vamos a alojar nuestra muestra. ¿Qué tan grande es esa celda o cubeta? Pues es muy pequeñita en realidad, ¿no? Realmente necesitamos aproximadamente 5 mililitros de muestra, ¿vale? Entonces, vamos a alojar ahí 5 mililitros de muestra, hagan de cuenta como el volumen equivalente a una jeringa, y nosotros introduciremos la muestra, realizaremos el análisis y posteriormente la retiraremos para poder a lo mejor introducir otra más, pero previamente hay que hacer una limpieza de esa celda, ¿no? Si es que estamos hablando de un instrumento que está fuera de línea en un laboratorio para fines de control de calidad o para fines de algún estudio en particular, ¿vale? Bien, entonces si el instrumento está en proceso, esa parte que denominamos muestra puede ser una línea, un punto en donde en ese canal va a fluir la muestra, va a pasar, pero en ese instante se va a hacer el análisis, ¿vale? Entonces digo instante porque realmente es un análisis muy rápido. Ustedes saben que la velocidad de propagación de la radiación es muy, muy alta. El máximo valor se encuentra incluso, de hecho, en condiciones de vacío, en ausencia de materia. Sin embargo, cuando la radiación tiene que viajar de un punto a otro, y hay materia de por medio, llámese un material líquido, gaseoso o sólido, la velocidad de propagación se reducirá, sí, pero aún así las velocidades son altas, ¿no? Para que la luz pase de un punto a otro. Muy bien, entonces ya que sabemos que nuestra muestra ha interactuado con una región específica del espectro electromagnético, vamos a captar cuánta radiación no fue absorbida. Ajá. Y eso lo vamos a captar mediante un detector, que es nuestro componente número 4. Ajá. Ese detector ya dijimos que va a convertir esa señal de luz en una variable eléctrica que posteriormente podrá medir, amplificar, transmitir para que yo la pueda visualizar en una carátula en particular, ¿no? Entonces aquí el instrumento puede tener su carátula directamente en forma de una escala, donde una aguja va a ubicarse en una posición específica para reportar ese valor que corresponde a las características de nuestra muestra, ¿vale? Bien, ese es en el caso de las espectroscopías de absorción. En el caso de las de fluorescencia, vean ahora cómo es el arreglo. Primeramente tenemos una fuente que emitirá radiación en ciertas longitudes de onda que provocarán a su vez que mi muestra florezca, que vamos a estimular esas moléculas para que puedan florecer, para que me entiendan. Entonces, esa fluorescencia que proyectarán las moléculas o analitos que estén en nuestra muestra serán dirigidas hacia nuestro filtro y en función del filtro las enviaremos posteriormente hacia un detector en el cual ya sabemos que se convertirá esa señal en una variable eléctrica que podremos medir y traducir en unidades específicas, que más adelante también las vamos a estudiar, esas unidades, y que nos permitirán saber exactamente cuánta fluorescencia proyecta nuestra muestra en función de su composición, ¿vale? Ese es por un lado. Por otro lado tenemos los métodos de emisión, la espectroscopía de emisión, que aquí propiamente nuestra muestra tiene que ser sometida a una combustión. Aquí sí el análisis es destructivo porque necesito quemar nuestra muestra, necesito evaporarla si es un material líquido o bien si es un material sólido necesito combustionarla, ¿vale? Y entonces con lo que voy a trabajar en particular con los métodos de emisión son con las cenizas de nuestras muestras o los residuos que quedan después de la combustión. Ustedes normalmente se han dado cuenta que cuando el agua tiene un alto contenido salino, quedan residuos en el recipiente que en donde estamos sirviendo el agua, por ejemplo, ¿no? Que es como queda como una película blanquecina que representa los minerales que tenía normalmente esa muestra, o el agua, por ejemplo, si es que estábamos sirviendo agua. Entonces, esas cenizas o residuos que quedan de minerales los vamos a calentar, ya dijimos, a temperaturas tan altas como para provocar que emitan radiación visible esos minerales. En función de las longitudes de onda que emitan, vamos a saber si esa muestra tenía sodio, si tenía cobre, si tenía zinc, si tenía cadmio, si tenía cromo, mercurio, plomo, que son de los elementos que normalmente se pueden encontrar en las muestras de acuerdo a los análisis de espectroscopía de emisión. Podemos incluso hacer un estudio para saber si en mi pelo mi alimentación está basada en algún elemento peligroso,
Hay elementos metálicos que se depositan en el cuerpo, en los órganos, en la estructura ósea o bien incluso en el cabello, en las uñas. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es el destino de ese mineral una vez que lo estoy ingiriendo, ya sea en el agua o en forma de alimentos, yo sabré si en mi pelo estoy acumulando algún metal específico. Entonces, tengo que dar una muestra, ese pelo se quemará completamente hasta obtener las cenizas. Posteriormente, voy a calentar esas cenizas hasta las temperaturas que ya dijimos por arriba de los 1500 Celsius. Y es cuando empiezan a emitir esas cenizas un color muy particular, una longitud de onda muy particular, que como ustedes podrán observar, en el selector de longitud de onda voy a restringir cualquier otra forma de radiación que no tenga que ver con la muestra y para identificar con cierta precisión la presencia de estos minerales que indudablemente estaban en la muestra, ¿no? Entonces ya de ahí el detector ya generará una señal eléctrica y se procesará posteriormente para obtener un análisis, un reporte específico, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya vieron ustedes que podemos tener un determinado orden de acuerdo a el método que esté ocupando ese instrumento, ya sea un método de absorción, fluorescencia y emisión. Por favor, cuando estén tomando nota de los espectroscopios de absorción y cuando les mencione, pongan un asterisco para que ustedes los identifiquen como los métodos, por ejemplo, en este caso, que van a encontrar ustedes implementados en un instrumento de proceso, que es en donde está la parte atractiva para ustedes, ¿no? Cómo hacer uso de estos instrumentos para poder implementar un lazo de control basado en la composición, usando un instrumento de análisis basado en la medición de energía radiante, ¿vale? Entonces, por eso, por ahí vamos a poner una nota, un asterisco, que los métodos de absorción son los que normalmente vamos a ubicar en los instrumentos de proceso, pero no son exclusivos de solamente los de proceso. Vamos a encontrar también analizadores de laboratorio, que también se puedan basar de este método, ¿vale? Pero fluorescencia y emisión son instrumentos que son exclusivos fuera de línea. Instrumentos que van a estar en un laboratorio y que no los van a encontrar acoplados directamente para realizar una medición en proceso, ¿vale? Esas notas son importantes que las tomen porque no vienen así descritas en la presentación, ¿eh? ¿Vale? Entonces ya terminaron aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profa. Muy bien, seguimos. Ok, entonces, ya que sé yo que voy a tener ciertos arreglos de los componentes en los instrumentos y que yo sé que eso se da dependiendo del método, si es de emisión, de absorción o de fluorescencia, vamos a investigar cuáles son las fuentes que se ocupan en estos equipos, ¿vale? Entonces, para el caso de las espectroscopías de fluorescencia, se suelen emplear, por ejemplo, lámparas de xenón. Las lámparas de xenón son capaces de emitir radiación en longitudes de onda que va desde los 250 a los 600 nanómetros. Si ustedes memorizan y recuerdan, esa región incluso también abarca el visible y parte del ultravioleta, ¿vale? Entonces, la lámpara de xenón no solamente la vamos a encontrar en un espectroscopio de fluorescencia, sino también en un analizador de región visible, ¿vale? Más adelante vamos a ver varios modelos en donde vamos a ir ubicando lámparas, detectores, etcétera, ¿vale? Entonces, ese es un ejemplo de una fuente de emisión de radiación. Pero también tenemos, por ejemplo, lámparas de hidrógeno y de deuterio, que estas están diseñadas para regiones de trabajo que van de los 160 a los 380 nanómetros. Esto quiere decir que estas lámparas son las que se van a emplear para análisis en región del ultravioleta, ¿vale? Las de hidrógeno y deuterio. Por otro lado, vamos a encontrar algunos espectroscopios que no solamente tengan una sola fuente. Podemos tener una pareja de fuentes, como es este caso,
un juego de lámparas de tungsteno y halógeno. La lámpara de tungsteno por sí sola emite radiación principalmente en la región del visible y el infrarrojo cercano. Ajá. Si ustedes observan en el renglón de abajo, vemos a la lámpara de tungsteno solita, que nos reportan que puede emitir radiación desde los 350 a los 2200 nanómetros aprox, ¿vale? Entonces, una lámpara de tungsteno por sí sola emite radiación tanto visible como infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, el conjunto lámparas, tungsteno y halógeno abarcan las tres regiones. Las dos lámparas emiten radiación desde los 240 a los 2500. Esto quiere decir que si un analizador es tipo UV-Vis-IR, seguramente tiene dos lámparas, la de tungsteno y halógeno, que ya dijimos que por su intervalo de trabajo vamos a poder generar radiación ultravioleta, visible y de tipo infrarrojo cercano, ¿vale? Muy bien, por otro lado, las tres últimas lámparas que son o fuentes son emisor de NERTZ, alambre de nicromo y globar. Todas ellas tienen la particularidad de ocuparse exclusivamente para radiación de tipo infrarrojo, ¿vale? Podemos observar aquí cómo se representa, por ejemplo, el intervalo de trabajo o de emisión de radiación del NERTZ, que abarca de los 400 a los 20,000 nanómetros. Si ustedes recuerdan, memorizan, pues esto va desde la región visible hasta el infrarrojo cercano y parte del infrarrojo medio, ¿vale? Entonces, el emisor de NERTZ incluso puede abarcar tanto región visible como infrarrojo. También tenemos el alambre de nicromo que trabaja de los 750 a los 20,000 nanómetros. Quiere decir que vamos a abarcar región IR cercana y parte del IR medio. El globar ya abarca desde los 1200 hasta los 40,000 nanómetros. Esto quiere decir que, bueno, va a emitir radiación un poco en la región infrarrojo cercano y una extensión más allá del infrarrojo medio respecto a las anteriores, ¿no? Entonces, esas son los fuentes de emisión de radiación, ¿vale? Más adelante vamos a ver cómo trabajan. Muy bien, ya que sé cuáles son los tipos de fuentes que vamos a encontrar en los equipos, ahora vamos a estudiar rápidamente las características de los selectores de longitud de onda. Los selectores de longitud de onda, normalmente los instrumentos espectroscópicos vienen equipados con uno o más dispositivos que restringen la radiación que se va a medir a una banda estrecha para que se absorba o la emita por el analito. Para proporcionar bandas estrechas de radiación se utilizan dos tipos generales de selectores de longitud de onda. Vamos a encontrar tanto lo que son monocromadores como filtros, ¿no? Los que acababa yo de mencionar, como ejemplo los que se emplean en las caretas para soldar. Muy bien, entonces los monocromadores consisten en un dispositivo óptico que permite, por medio de un mecanismo, seleccionar y transmitir una estrecha banda de longitudes de onda, ya sean electromagnéticas u otro tipo de energía, a partir de una fuente emisora que produzca una amplia gama de longitudes de onda. ¿Sí? Los monocromadores, ahí tomamos nota también, se emplean normalmente para equipos fuera de línea, para equipos de laboratorio. Los monocromadores no van a estar presentes en equipos de proceso. Como selector de longitud de onda para los equipos de proceso, vamos a optar mejor por filtros, que son placas de vidrio que tienen ciertas características que permiten que solamente pase un cierto grupo de longitudes de onda, ¿no? Entonces, son simples, resistentes y económicos. Se catalogan por la longitud de onda a la cual se obtiene la transmisión máxima y por sus anchos de banda efectivos, ¿vale? Entonces, un equipo de de proceso que vamos a tener instalado en algún punto del proceso para analizar algún material en fase gaseosa, líquida o sólida, seguramente vendrá con un conjunto de filtros y que el fabricante te especificará la región de trabajo de cada uno de esos filtros. Si te interesa solamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, medir o captar la radiación la radiación visible que abarca la longitud de onda de 650 nanómetros, el fabricante te va a indicar cuál es el filtro que te va a permitir que pase la longitud de onda de 650 e impida que las demás pasen para que interactúen con la muestra,
¿vale? Entonces, el espectroscopio o espectrofotómetro de proceso va a venir con un conjunto de filtros que ustedes tendrán que seleccionar de acuerdo al análisis que se vaya a llevar a cabo. Como detectores de radiación vamos a encontrar, por ejemplo, de dos tipos, ¿no? Detectores de fotones y detectores térmicos. Los detectores ya ustedes han hecho mucho hincapié en las otras materias que nos van a ayudar para poder convertir una señal que puede ser de intensidad de luz, una señal de pH, de masa y temperatura, por ejemplo, en señales eléctricas que posteriormente se pueden amplificar, manipular y finalmente convertir en números proporcionales a la magnitud de la señal original, ¿vale? Entonces, esos detectores lo que van a hacer es cuantificar cuánta radiación no fue absorbida por la muestra, que indudablemente esto estará asociado con la composición de los materiales. Un material que a medida sea más denso, más elevada esté su composición de este material o de este analito en particular, esto significará que absorberá más radiación, ¿no? Un material que sea ligero, que esté muy diluido, por así decirlo, en un tipo de analitos particular. Entonces, esta muestra va a tender a absorber menos radiación. Entre más denso absorbe más radiación, entre menos denso absorberá menos, ¿no? Entonces, en función de ello, los detectores estarán captando la radiación y la estarán convirtiendo posteriormente en una variable eléctrica que podremos posteriormente medir, ¿vale? Muy bien, estos son ahora los detectores que vamos a encontrar normalmente en las espectroscopías. Ya dijimos que son de fotones o térmicos. Entonces, en la parte superior, los primeros 5 son detectores de fotones y los últimos 4 son de tipo térmico. Por ejemplo, a ver si ya, memorizaron las regiones de utilidad del espectro electromagnético. Por ejemplo, si yo quiero captar o detectar la presencia de radiación ultravioleta en ese análisis, ¿qué tipo de detector vamos a encontrar, muchachos? ¿Quién me da un ejemplo de los detectores que están aquí? ¿Cuál me podría servir para análisis en la región del ultravioleta? ¿Podrían ser los fototubos? Los fototubos o tubos. Exactamente. Los fototubos son una de las mejores opciones para poder identificar radiación ultravioleta en estos analizadores, ¿vale? Aparte de los fototubos, ¿qué otros más? ¿Los tubos fotomultiplicadores, profesora? Así es. Muy bien. Exactamente. Entonces, si un analizador es de región ultravioleta, ya dijimos, va a tener una fuente de emisión de radiación tal vez de hidrógeno o de deuterio, y por lo tanto va a tener como detector un fototubo o un tubo fotomultiplicador. Estos tienen la característica de trabajar tanto en la región del ultravioleta como el visible e incluso parte del infrarrojo, de hecho, ¿vale? Muy bien, si ahora el analizador es de región visible, ¿qué tipo de detector va a tener? Puede ser uno de diodos de silicio, ¿no? Exactamente. Para región visible está por ahí el diodo de silicio. Muy bien. ¿Qué otra alternativa tendría? Aparte de los fototubos, dijimos, y los tubos fotomultiplicadores que también abarcan región visible, y los diodos de silicio, ¿qué otro más? Las celdas fotovoltaicas. Correcto, las celdas fotovoltaicas. ¿Ya vieron? Entonces, por eso es muy, muy importante que memoricen las regiones del espectro electromagnético que abarcan la región ultravioleta, visible e infrarroja, para que ustedes rápidamente recuerden, de acuerdo al alcance que tienen estas radiaciones, cuáles son los componentes que van a emitir y que van a captar ese tipo de radiación, ¿vale? Muy bien.
Ahora, de los detectores de fotones, ¿cuál me serviría para captar radiación infrarroja cercana? Del infrarrojo cercano. Los fotoconductores. Correcto. Los fotoconductivos son detectores que nos ayudarán principalmente a captar o medir la cantidad de radiación infrarroja que esté en la región particularmente del cercano. ¿Vale? Muy bien. Y para cuantificar radiación del infrarrojo medio, para IR medio, ¿de dónde a dónde va el IR medio? Puede ser uno de fotoconductores, ¿no? El fotoconductivo principalmente se ocupa para IR cercano, porque el cercano va a ir de los 750 a los 2500 nanómetros. Ajá, entonces el IR medio va de los 2500 ¿hasta qué longitud de onda? 50,000. 50,000, exactamente. Entonces, para captar radiación del IR medio, ¿cuál me sugieren? ¿O cuáles? Pues yo al menos veo ahí 4. Entonces sí podemos usar los detectores térmicos. Claro, lo que sí es que los detectores térmicos que estamos observando en este momento no abarcan toda la región, no abarcan hasta 50,000, pero sí abarcan una buena parte del IR medio de utilidad. Entonces, de utilidad para encontrar muchos compuestos, ¿no? Entonces, tenemos el caso de los pares térmicos, los volómetros, lo que son las celdas neumáticas y las celdas piroeléctricas, ¿no? Entonces, estos 4 detectores que están en la parte inferior principalmente se emplean para captar radiación tanto infrarrojo medio, una parte del medio, como infrarrojo cercano, ¿vale? Entonces, yo sé que no abarca toda la región, pero sí se emplean para, al menos, trabajar en ciertas regiones específicas, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Ok, entonces aquí les muestro unos equipos que en sus inicios eran mucho más grandes, mucho más voluminosos, abarcaban más espacio de trabajo en un laboratorio. De hecho, esos 3 que les estoy poniendo ahí en la diapositiva son espectrofotómetros de laboratorio, los que vamos a encontrar en un laboratorio. ¿Vale? Entonces, podemos encontrar algunos que tengan su display directamente y podamos observar un valor específico en absorbancia, que es la unidad en la que se reporta el análisis, ¿vale? O bien podemos encontrar otros que tengan una carátula con una escala analógica y dependiendo de la aguja se ubicará el valor de la absorbancia que corresponda a esa muestra. O bien podemos tener equipos como el que está en la parte superior de la izquierda, que ya vienen con su interfase para que podamos visualizar en una computadora los análisis que se generen a lo largo del día, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan la mano de la persona que está ilustrando cómo introducir la muestra al equipo, por su tamaño de la mano, es una celda
una cubeta muy pequeñita, que incluso el volumen de muestra no es muy alto, se requiere a lo más unos 4 o 5 mililitros de muestra si estamos hablando de una muestra líquida. La celda normalmente puede ser de cuarzo o puede ser bien de algún plástico transparente que permita que la radiación pase de un punto a otro, de tal manera que nos, a su vez, se pueda generar esa interacción entre nuestra muestra y la radiación electromagnética que está emanando la fuente. ¿Vale? Entonces, esto es para que más o menos se vayan dando una idea qué tipos o qué formas tienen estos equipos que vamos a encontrar en un laboratorio. Más adelante vamos a observar varios modelos de proceso para que también verifiquen sus características, ¿vale? Ahorita nada más es como para que se vayan adentrando en el tema. Muy bien. Entonces, ya hablamos de manera muy general cuáles son las partes de estos instrumentos, qué tipos de fuentes vamos a tener, qué tipos de detectores vamos a encontrar en ellos, cuáles son los selectores de longitud de onda y a grandes rasgos las otras partes que son la celda o cubeta o probeta o bien el sistema de procesamiento de señal, ¿no? Ya sabemos que en general van a tener esos componentes estos analizadores, pero vamos a empezar a trabajar o a estudiar más que nada con por regiones, ¿no? Vamos a empezar por los analizadores de infrarrojo, luego estudiaremos los visibles, los de ultravioleta y los de rayos X, ¿vale? Muy bien, entonces comenzando con analizadores de infrarrojo. Si ustedes observan aquí en este momento este espectro electromagnético, podemos observar que la región del infrarrojo abarca varias regiones. Si me permiten tantito, por favor. Sí, entonces estábamos en las regiones de utilidad del infrarrojo. Como podemos observar, la extensión que abarca del espectro electromagnético es mucho más grande que en comparación con la región del visible. De hecho, la región del visible es tan pequeñita que incluso por eso se hace una ampliación para poder observar las longitudes de onda que abarca, ¿no? En el caso del infrarrojo, porque ya dijimos que es una región bastante extensa, se subdivide en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. De hecho, el infrarrojo lejano no se los había yo mencionado porque más que nada se emplea para fines de investigación. Para fines de análisis comerciales en general son de más utilidad la región del infrarrojo cercano y la de infrarrojo medio, ¿vale? Entonces, el infrarrojo cercano va a abarcar de los 780 a los 2500 nanómetros. Y el IR medio ya dijimos de los 2500 a los 50,000 nanómetros. Sin embargo, para que ubiquen la región del infrarrojo lejano, va a abarcar sus longitudes de onda
de los 50,000 hasta 1,000,000 de nanómetros, las longitudes de onda más largas que abarca el infrarrojo en general, ¿no? Si nosotros convertimos 1,000,000 de nanómetros a milímetros, pues 1,000,000 de nanómetros equivale a 1 milímetro, ¿vale? Por eso ahí observamos que en la escala nos representa esas medidas, ¿no? Que va desde hasta 1 milímetro, la longitud de onda más larga de la región infrarrojo y que se encuentra en la infrarrojo lejana, por cierto, ¿vale? Muy bien, entonces ahí tomamos nota que el infrarrojo lejano se emplea para fines de investigación y para fines comerciales, más que nada se emplean analizadores de región cercana y media, ¿vale? Por eso cuando ustedes abran un catálogo van a encontrar analizadores que trabajen, o más bien que se les ubique o se les conozca como analizadores simplemente IR o analizadores de tipo NIR. ¿Alguien se da una idea? ¿Qué diferencia habrá entre un NIR y un IR? Que el NIR es por su palabra en inglés, near, cerca, y los demás son para medio y lejano. Así es, correcto, ¿no? Entonces, los analizadores tipo NIR son los que trabajan en la región del infrarrojo cercano, ¿vale? Mientras que en general los analizadores tipo IR pueden abarcar desde el infrarrojo cercano y hasta el medio, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, entonces podemos observar nosotros aquí que el infrarrojo cercano va a ir de los, en vez de 780 nanómetros, ahora los vamos a representar esas longitudes de onda en micras, desde 0.78 hasta 2.5 micras, lo que equivale en frecuencia a 3.8 por 10 a la 14 a 1.2 por 10 a la 14, ¿vale? Ahora, en esta tablita aparece una nueva propiedad que no les había yo mencionado, que se denomina número de onda, ¿vale? Entonces, nosotros cuando analizamos las características generales de la radiación, discutíamos o mencionábamos que existen dos teorías, ¿no? La teoría ondulatoria y la teoría basada en la cuántica, ¿no? Entonces, nos mencionaron que desarrollaron la naturaleza de la radiación, que dijeron que se propagaba como ondas sinusoidales que viajaban a altas velocidades en el universo y que tenían una determinada amplitud, una determinada frecuencia y por lo tanto también una específica longitud de onda. Recordándoles que la longitud de onda se mide de un pico a otro pico, ¿no? De un máximo a otro máximo, por ejemplo. Entonces, no solamente se reconocen estas propiedades, también existe una propiedad adicional que complementa a las demás respecto a la naturaleza ondulatoria de la radiación, que se conoce como número de onda, ¿vale? Entonces, número de onda, vamos a trasladarnos tantito al chat para que ustedes tomen nota de esta parte. Entonces, número de onda está representada ahí como una V testada. Se calcula aplicando el inverso de la longitud de onda. ¿Vale? Aquí no puedo poner letras del alfabeto griego, entonces si me disculpan no puedo poner ahí una lambda, pero sí les pongo el nombre completo, ¿no? De la propiedad, que en este caso es longitud de onda. Entonces, V testada, que se conoce como número de onda, se calcula aplicando el inverso de la longitud de onda. Normalmente va a tener unidades de centímetros a la menos 1. ¿Sí? Y físicamente, ¿qué me representa esta propiedad? Bueno, físicamente les voy a describir aquí. Número de onda representa la cantidad de ondas que circulan en una superficie
de 1 centímetro cuadrado. ¿Vale? Entonces, esa es otra manera de describir las propiedades de la radiación. Entonces, para equipos de espectroscopía, es muy común que a lo mejor en vez de reportarles, no sé, el intervalo de trabajo de la lámpara en términos de longitud de onda, tal vez se los representen algunas veces en número de onda. Ajá, pero para que no ¿cómo dicen? Se desubiquen, este número de onda es una equivalente al inverso de la longitud de onda y nos está representando la cantidad de ondas que van a circular así en una superficie equivalente a 1 centímetro cuadrado, ¿vale? Entonces, esa es otra forma de diferenciar o contrastar o delimitar más que nada las regiones del espectro electromagnético. A veces se encontrarán datos en frecuencia, a veces datos en longitudes de onda, o a veces datos en números de onda. Pero ya saben ustedes que el número de onda equivale al inverso de la longitud de onda, ¿vale? No es nada del otro mundo. Entonces espero que estén tomando nota también de esa parte porque esto no está descrito aquí en esta presentación. Y se representa como una B testada. Ok. Aquí viene una parte muy interesante para ustedes, para saber específicamente qué características voy a encontrar en los analitos para saber si van a absorber radiación infrarroja o no. Entonces es una parte muy interesante y que está muy, muy simple. Entonces vamos a continuar. Entonces, la radiación infrarroja no es lo suficientemente energética para producir la clase de transiciones electrónicas que se dan cuando la radiación es ultravioleta, visible y rayos X. Bueno, ya sé de antemano que respecto a estas tres últimas radiaciones, la radiación infrarroja tiene longitudes de onda más largas, tiene frecuencias más bajas y por lo tanto la energía es más reducida en comparación de sus fotones, en comparación con los rayos X, en comparación con la radiación visible e incluso la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces es una radiación para nosotros menos agresiva, menos dañina, dado que la radiación, ya sabemos, ultravioleta y rayos X principalmente es una radiación altamente penetrante, de tal manera que penetra membranas nucleares, penetra membranas celulares, por lo tanto, y puede afectar el material genético, ¿no? Provocando mutaciones y que puede desencadenarse más adelante esto en un problema de cáncer en la piel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso, de las tres regiones que están al final, la menos peligrosa resulta la visible, ¿no? Para los seres vivos, ¿no? Pero la radiación infrarroja todavía es menos energética y menos dañina. Muy bien, entonces para absorber en el infrarrojo, una molécula debe de sufrir un cambio neto en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o de rotación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las moléculas para que puedan absorber radiación infrarroja tienen que cubrir el siguiente requisito. Ya nos dijeron que tiene que tener un momento dipolar. ¿Cómo yo sé si una molécula tiene un momento dipolar o no? Simplemente al observar en ella que al menos esté constituida por dos elementos diferentes. Si una molécula al observar su estructura molecular o al observar su fórmula química, identifico que tiene dos elementos diferentes, esa molécula seguramente tiene un momento dipolar y por lo tanto es candidata a ser identificable por una técnica de infrarrojo. Eso es lo único que ustedes tienen que observar para verificar si puede absorber radiación infrarroja esta molécula o no. Si no puede absorber radiación infrarroja porque no está constituida por al menos dos elementos diferentes, entonces no es una molécula candidata a ser trazable o identificable por una técnica de infrarrojo, ¿vale? Eso es lo único que tienen que saber ustedes de química. Entonces está muy simple, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en reiteradas ocasiones les he comentado que como ejemplo tradicional para representar una molécula polar tenemos el caso del agua, ¿no? La molécula del agua
Es una molécula constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿vale? Respecto al hidrógeno y al oxígeno, el más electronegativo de los átomos es el oxígeno. Entonces se habla o se describe que los electrones que se ocupan para formar un enlace covalente entre el hidrógeno y el oxígeno, los dos enlaces tienen una compartición de un par de electrones, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que el hidrógeno es el átomo más sencillo, el cual tiene solamente en su orbital girando alrededor de ese núcleo que tiene un electrón. Y que ese pobrecito electrón, que es el único que tiene, lo tiene que ocupar para que se forme un enlace covalente con otra especie química, en este caso con el oxígeno. Entonces, el oxígeno también sabemos que es un elemento muy electronegativo en comparación con el hidrógeno, de tal manera que es más probable que se encuentren los electrones en la cercanía del átomo del oxígeno en vez de los átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque es mucho más electronegativo. Yo les hago siempre la analogía como si el átomo de oxígeno fuera un sumo, que es una persona que pues tiene ciertas características corporales. Sabemos que es una actividad deportiva emblemática del país de Japón y que nosotros sabemos que la masa del luchador, en este caso, juega un papel fundamental para saber si puede derribar o no un contrincante. Más sin embargo, la masa no es lo único que es importante, también la técnica, ¿no? Pero en este caso, imaginen que ustedes tienen, o que están observando más bien un sumo, que tiene 2 cuerdas en sus manos. Ajá, y en el extremo de esas cuerdas tenemos tirando en sentido contrario a unos gemelitos de kinder, unos niños chiquitos de unos 4 o 5 años. Pues en ningún momento los niños de kinder van a tener más fuerza que el sumo, ¿verdad? Entonces, esa fuerza que les estoy describiendo con esa analogía representa la electronegatividad del oxígeno. Entonces, siempre tiende a atraer hacia su centro de masa esos par de electrones que comparte con los átomos de hidrógeno, ese elemento denominado oxígeno, ¿no? Entonces, por eso, del lado del oxígeno vamos a encontrar una polaridad o un polo negativo, y del lado de los átomos de hidrógeno, que los pobrecitos están perdiendo el único electrón que tienen, pues en esa parte se forma una región o un polo positivo. Por eso se dice que la molécula del agua es polar, y por lo tanto tiene un momento dipolar, ¿vale? Mientras que si nosotros ahora les proporcionamos a esos gemelitos de kinder 3 cuerdas y les pedimos que cada uno la estire en sentido contrario, pues los dos, al tener el mismo tamaño, la misma edad, la misma masa corporal, pues van a tener un efecto resultante de una fuerza de 0, ¿no? En ese caso, al estar observando ese estiramiento en sentido contrario. Entonces, eso sería la representación del momento dipolar 0. Una molécula que esté constituida por el mismo elemento, pues no hay una electronegatividad que predomine y por lo tanto no se forma ninguna polaridad y por lo tanto no tienen un momento dipolar esta molécula, ¿vale? Entonces, el nitrógeno, por ejemplo, es un ejemplo típico de lo que es una molécula no polar, mientras que el agua es el ejemplo típico de lo que es una molécula polar, ¿vale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí quedó claro esta explicación, chicos? Sí, profe. Muy bien, entonces, el momento dipolar, ¿qué nos representa? Bueno, es una medida de la polaridad de un enlace y se obtiene como el producto de la distancia de separación de cargas opuestas de igual magnitud por la magnitud de la carga, ¿vale? Por eso aquí en esta tablita nosotros observamos 3 moléculas, ¿no? Tenemos el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico y el hidrógeno molecular, por cierto. Entonces, ahí tenemos que el primer compuesto está formado por 2 elementos, flúor e hidrógeno, ¿vale? De hecho, el flúor es de los elementos más electronegativos de toda la tabla periódica. Por eso tiene un momento dipolar más grande incluso que el del ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico también es una molécula polar. Obviamente aquí el más electronegativo es el cloro. Y por eso tiene un momento dipolar el ácido clorhídrico de 1.03. Pero si nosotros ahora estudiamos el momento dipolar del hidrógeno, vemos que su valor corresponde a 0.
¿Por qué? Porque es una molécula conformada por el mismo elemento, ¿vale? Entonces, ahí no hay una electronegatividad que predomine, entonces no se forma una polaridad y por lo tanto su momento dipolar es de 0. Entonces, el hidrógeno, al igual que el nitrógeno, son moléculas que no absorben radiación infrarroja, ¿vale? En cambio, el ácido fluorhídrico, y el ácido clorhídrico, sí son moléculas que pueden absorber una cantidad de radiación infrarroja. Y por lo tanto se pueden identificar por esas técnicas, ¿vale? Muy bien. Entonces, eso es lo único que ustedes tienen que investigar respecto a su analito para saber si absorbe o no radiación infrarroja. Reflexión o moraleja es que tenemos que buscar si está conformada esa molécula por al menos 2 elementos diferentes. Si está conformada por 2 elementos diferentes, entonces puede identificarse por una técnica de infrarrojo, ¿vale? Si ustedes se regresan a esas teorías de la propagación de la radiación y su interacción con la materia, en particular recordarán que la radiación interactúa específicamente con los electrones de las diferentes especies químicas, ¿vale? Entonces, en este caso va a interactuar con los electrones que estén en esos enlaces que conforman a estas moléculas, ¿vale? Muy bien, por eso nosotros sabemos qué es lo que le sucederá a las moléculas cuando interactúan con radiación infrarroja. Pues ya dijimos que es una radiación menos energética, que es menos agresiva, menos dañina para los seres vivos y lo único que va a provocar esa radiación en esos analitos va a ser lo siguiente. Va a provocar que vibren o se roten sus enlaces. Los tipos de vibraciones de tensión que se presentan son 4. La vibración de tipo simétrica, antisimétrica, balanceo en el plano y tijera en el plano. Vamos a observar estos ejemplos. Aquí en esta imagen se está representando la molécula del agua, ¿no? Siendo el átomo de oxígeno la pelotita en color blanco y los átomos de hidrógeno los circulitos negros, ¿vale? Entonces, cuando una molécula de agua se encuentra con radiación infrarroja, lo que va a hacer es absorber esa radiación y por lo tanto esa radiación va a interactuar con los electrones de estos compuestos, ¿no? En este caso, los electrones que están en los enlaces covalentes. Y por eso se puede presentar una vibración de tensión de tipo simétrica, como si se estiraran sus enlaces, así en sentidos opuestos, o bien una vibración de tensión de tipo antisimétrica, en donde un átomo de hidrógeno se va a estirar y el otro se va a acercar un poquito al átomo de oxígeno, ¿no? Es una vibración antisimétrica. Un balanceo en el plano, que se roten un poquito esos enlaces, o incluso se aproximen los átomos de hidrógeno, ¿no? O tenemos vibraciones de tipo flexión, que es un aleteo fuera del plano, o una torsión fuera del plano. El aleteo fuera del plano es como si los átomos de hidrógeno se acercaran, se torcieran un poquito hacia la pantalla. Ajá. O bien una torsión fuera del plano sería un átomo de hidrógeno se aproxima a la pantalla y el otro se aleja, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, es como si la molécula de agua estuviera haciendo aerobics, ¿no? Unos enlaces se vibran, unos se estiran, otros se van hacia el sentido opuesto, otros se acercan al oxígeno, otros se tuercen, ajá. Entonces, todo eso es para que se lleve a cabo esas vibraciones, necesitan las moléculas absorber energía o absorber radiación. Entonces, esa radiación va a provocar que, de esa manera, se genere esas transiciones cuánticas, ¿no? O transiciones electrónicas. Pero, si ustedes observan, esto no altera en absoluto la naturaleza química de estas moléculas. Y por lo tanto, los análisis son no deductivos. Son análisis instrumentales que solamente implican la interacción de la radiación con los diferentes analitos, ¿vale? Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para saber si es que sí quedó claro o no la forma en la que ustedes van a investigar si una molécula absorbe o no radiación. Entonces vamos a ponerles aquí unos ejemplos, ¿vale? Vamos a empezar con el aire. El aire es una mezcla homogénea gaseosa que tiene principalmente nitrógeno,
Es el compuesto más abundante. Luego le sigue el oxígeno. Ajá. Estamos hablando de una ciudad muy contaminada. Ajá, tenemos presencia de CO2. O si estamos cerca de un volcán, vamos a tener una determinada cantidad de CO2 y también monóxido de carbono. Uh-huh. Vamos a tener humedad siempre. Vamos a tener presencia de óxidos de azufre, de hecho. Óxidos de nitrógeno. Y vamos a tener también presencia de gases nobles como el argón, el helio, el criptón y el xenón. ¿No? Entonces, esos gases nobles siempre van a estar presentes en el aire, pero en una proporción mucho más pequeña, ¿no? Entonces, si ustedes se desplazan en el chat hasta donde está el nitrógeno, me van a ir diciendo cuáles moléculas sí absorben radiación o no absorben radiación, ¿vale? Entonces, comenzamos con nitrógeno. A ver, nitrógeno, ¿es una molécula que se puede identificar por una técnica de infrarrojo, sí o no? ¿El nitrógeno se absorbe radiación infrarroja o no, muchachos? No, profa. No, ¿verdad? Correcto. Muy bien, gracias, Hugo. ¿El oxígeno? Tampoco. Muy bien, Carlos. Díganme entonces, ¿con qué instrumento o sensor buscaríamos el oxígeno, muchachos? ¿Qué técnicas conocen para identificar oxígeno en fase gaseosa? Y lo vimos en la unidad pasada. No me pueden decir que no lo vimos. Correcto. Sí, Armando, gracias. Para buscar oxígeno, mejor vamos a optar por una técnica de la celda de paramagnetismo. Correcto. Muy bien. ¿El CO2 absorberá radiación infrarroja, sí o no? Dióxido de carbono. Sí, profe. Correcto. Entonces el CO2 sí es una molécula polar porque está conformada por dos elementos diferentes. Está conformada por carbono y oxígeno. Entonces sí es candidata a identificarse por una técnica de infrarrojo. Muy bien. El monóxido de carbono. Igual. También se puede identificar por una técnica de infrarrojo. Y vean, estos instrumentos son tan sensibles que aunque el monóxido de carbono y el dióxido de carbono sean primos, sean parientes cercanos, puede diferenciar entre uno y otro, ¿vale? Muy bien. Entonces CO2 sí, monóxido de carbono también se identifica por una técnica de infrarrojo. La molécula del agua. Sí. Muy bien, gracias, Eric. Correcto, pues ese fue el ejemplo que dimos, ¿no? De lo que es una molécula polar y que por lo tanto absorbe radiación infrarroja. Muy bien. Dentro de los óxidos de azufre, ya ven que puede haber dióxidos de azufre, trióxidos de azufre. Díganme si absorberán o no radiación infrarroja. Sí. También, profesor. Correcto. Muy bien. Los óxidos de nitrógeno. También. También.
Perfecto, porque son moléculas polares. Ahora, los gases nobles como el argón, helio, criptón y xenón. Esos no. Esos no, exactamente no, porque ya sabemos que están conformados por la misma especie química, ¿vale? Entonces no se identifican por técnicas de infrarrojo estos gases nobles. Para ello se ocupan otras técnicas que también en su momento vamos a revisar, ¿vale? Muy bien. ¿Ok? Bueno, pues por el tiempo hasta aquí le dejamos, no sin antes remarcar que el día de hoy ya aprendieron cómo vamos a analizar, o más bien vamos a verificar en una molécula si es candidata a absorber radiación infrarroja o no, y si se puede identificar por una técnica basada en esta tecnología de infrarrojo. Entonces ya lo único que tenemos que observar es si está constituida por al menos 2 elementos. Obviamente una molécula entre más grande, más enlaces tenga, va a tender a captar más radiación infrarroja y la va a demandar en ese análisis. Una molécula entre más chiquita y entre menos enlaces tenga, pues menos radiación va a absorber. Pero ya sabemos que de antemano tenemos que verificar si esa molécula tiene al menos 2 elementos. Si tiene 2 elementos, entonces seguro si absorbe radiación infrarroja, ¿vale? Muy bien, jóvenes, pues les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Les dejé en la madrugada del día de hoy una tarea para entregar el miércoles sobre los neutralizadores de estática, para que estén atentos, porque ese fue el último tema con el que cerramos la unidad pasada. Y bueno, pues nos estaremos saludando el próximo miércoles. Síganse cuidando mucho, muchachos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese. Gracias. Hasta luego, profe, cuídense. Hasta luego. Gracias, profe.